Buenas. Empezamos con el programa económico de EVA TV. ¿Cómo te va, Mechi? Bien, acá, tranquila. ¿Vos? Muy bien, por suerte. Mirá el decorado que tenemos atrás. Es la verdad, un lujo. Hermoso. Y mirá, nuestra flechita va para arriba, además, Exactamente. Mechi, ¿por qué programa económico? Porque tenemos un debate, ¿no? De si hay que tener o no hay que tener un programa económico. Así que nosotros dijimos, nos jugamos discutamos un programa económico, veamos qué va apareciendo. No hay muchos economistas hablando de economía, nerdeando un poco. Así que vamos a aprovechar que la economía está todos los días a flor de piel para traer y llevar algunas ideas, ir procesándolas en conjunto, invitar gente para que nos comente. La idea es jugar con esa palabra es un programa de economía, esto, que va a salir por EVA TV, y además discutir si tenemos que tener un programa económico para proponerle, por ejemplo, a la sociedad. ¿Sí? Exactamente. Y aparte va a ser el programa económico favorito de EVA TV, ¿o no? Me imagino. El único. De streaming. De streaming. Del streaming. En general. En general, muy bien. Así empezamos. Santiago Fraschina. ¿Cómo le va? ¿Bien, Mechi? Bien. Bueno, para mí un lujo y empezar, ¿no? En este contexto, hablar de economía de los primeros 6 meses del gobierno de Milei. ¿Qué está pasando en términos económicos? ¿Cuáles son los datos, las discusiones económicas? Me parece que hay mucho jugo para sacar. Es un gobierno que en términos económicos viene a 360 para bien o para mal. Depende de qué lugar se mire. Obviamente uno tiene la visión de que para mal, pero viene a una velocidad. Sí, cada mes es como un mes perro, ¿no? Se multiplica. Cada día. Cada hora. Y quizás salimos de acá y cambió todo, ¿no? Y empecemos a discutir eso, ¿no? Mechi, a ver, ¿qué te parece vos? ¿Cómo estás viendo? Después vamos a tirar algunos datos, obviamente, que nos parece importante, pero primero discutir. Sí, para mí primero vale la pena decir que cuando entra Milei al gobierno veníamos en los debates nacionales e internacionales hablando de una multiplicidad de crisis, ¿no? Una crisis que empezó la pandemia, que sacudió todo y movilizó un montón la economía regional, la economía argentina, una crisis de salud, que se convirtió después en una crisis económica, se le sumó una crisis de los cuidados, una crisis ambiental, que podemos hablar de la sequía que hubo después, y eso derivó también en una crisis política, ¿no? Y ante toda esa multiplicidad de crisis que veníamos observando, llega Milei y dice, Argentina tiene un solo problema, ¿no? Y el problema que tiene es el déficit fiscal. Entonces vamos a actuar contra el déficit fiscal y el 12 de diciembre, 2 días después de asumir, estaba Caputo en cadena recitando las 10 medidas económicas que toma, ¿no? Algo importante que él en campaña, sí, esto también está bueno decirlo, que en campaña él hizo campaña con una motosierra, o sea, diciendo que iba a ajustar, que iba a cerrar organismos del Estado. ¿Te acordás? El afuera era? Sí, decían Ministerio de las Mujeres afuera, Ministerio de Cambio Climático afuera, ¿no? Que iba a echar gente del Estado, que iba a privatizar, que iba a desregular, o sea, él ganó diciendo lo que iba efectivamente a hacer. Pero también haciendo. Ganó diciendo que el ajuste no lo iba a pagar la gente de bien, que el ajuste iba a ser para la casta. 2 cosas, que iba a ser para la casta y que después del ajuste, y que todo esto la gente iba a vivir, Nueva Zelanda, Alemania. En 35 años. Exacto, le prometió a la gente que después de esto iba a estar muchísimo mejor, ¿sí? Sí. Entonces, obviamente hay que matizar eso, hay que ver esas cuestiones. Sí, por eso decía que él veníamos con una multiplicidad de problemas. Él dice, todo se resuelve con el déficit fiscal, hay que ordenar la macro. Para el déficit fiscal es que gastamos más de lo que recaudamos. Él dice, bueno, la manera de solucionar esto es gastar menos. Eso es lo que llamamos ajuste, ¿no? Y además, como vos bien decías, con la motosierra. Es decir, no un bisturí o una sintonía fina o ir mirando rubro por rubro a ver qué es lo que está haciendo mal, de más, es ineficiente, etcétera, es pasar la motosierra. Bueno, pero primer pregunta, ¿ese ajuste lo pagó la casta? Porque es la primera pregunta que uno se tiene que hacer ante la promesa de Milei que ese ajuste lo iba a pagar. Y tenemos unos numeritos acá, ¿no? ¿Qué dicen estos números? Ahí vamos a tirar unos números, pero la realidad que si uno ve, y lo que viene analizando mes a mes, que ese superávit fiscal financiero, ¿quién lo garantiza? Los jubilados. ¿Sí? El ajuste mayor hoy se da en la seguridad social y particularmente
en los jubilados. Es la casta, los jubilados son la casta, Bueno, obviamente. Escúchame. Evidentemente para Milei venía por ahí, por los jubilados. Sí, es que, y de hecho, a tal punto esto, porque uno lo dice y ellos dicen, no, pero aumentamos y que le gana la inflación y que la fórmula y que no sé qué, pero lo cierto es que cuando en diputados hace poco se presenta el proyecto de actualizar un 8% muy magro, muy ahí, raspando todo lo que venía, sale al otro día con un tuit que pone el león con una motosierra otra vez en la mano, una caja con dólares y unas ratas alrededor, y él diciendo voy a defender esto y si viene a mí esta ley la voy a vetar. Bueno, ahí ¿no? punto. Esa media sanción que tuvo ese proyecto de ley, lo bueno que independientemente de si termina saliendo, porque tiene que pasar por Senado, y que hace Milei, lo que demostró, o me parece a mí el punto importante, que viene a ajustar, entre otras cosas, a los jubilados. Por eso, que su superávit, entre comillas, ahí teníamos una fotito del día que anuncia ese superávit. Y ahí él festeja, en mayo es esto, él festeja en cadena nacional que le sobraron unos puchitos, ¿no? Y yo me acuerdo el comentario que hace Cristina después en su Twitter y dice, bueno, es como si yo no pago la cuenta de la luz, no pago la comida, no pago la escuela, no, ¿viste? Y digo que tengo superávit. No, bueno, amigo. O sea, pero lo que no pagó en realidad es las jubilaciones, ¿no? Sí, yo más allá de lo que no pagó, que es cierto, que uno puede decir, bueno, es un superávit ficticio, porque no pagó acá mesa, entonces problema de electricidad, es cuál es la contracara de ese ajuste fiscal en términos de economía real, en la situación social, o sea, ¿cuál es la contracara de tener ese superávit fiscal financiero? Sí, bueno, la contracara, nosotros, a ver, el ajuste no lo lleva adelante solamente el Ministerio de Economía, digamos, ¿no? El Ministerio de Economía, un super Ministerio de Economía, un mega Ministerio de Economía que tiene producción, energía, transporte, hacienda, todo, ¿no? Caputo maneja una botonera gigantesca. Pero hay otra persona que maneja una botonera gigantesca que es Sandra Petovelo. Petovelo, en este nuevo ministerio, el de Capital Humano, tiene lo que era trabajo, desarrollo social, lo que era el Ministerio de las Mujeres, ahora disuelto, cultura, educación y todas las partidas congeladas, todos los salarios ahí resistiendo y qué sé yo. Lo que empieza a pasar es que empieza a aumentar la pobreza de manera descomunal, ¿no? Desde que entra Milei hasta ahora, en los primeros 6 meses vimos 12 puntos de aumento de la pobreza según el Observatorio de Deuda de la UCA. Un observatorio que lo venimos siguiendo y estos días que salieron también los datos de la desigualdad, quienes trabajan con microdatos y con las encuestas proyectan que seguramente en el primer trimestre fue más de 55 puntos la pobreza. Mirá, ¿no? yo para tener algunos datos, ¿sí? Después se van a ir actualizando, pero algunos datos con respecto a tema empleo, que es también algo castigado por el gobierno de Milei. Empleo en la construcción, en marzo se perdieron 67.000 puestos de trabajo. En marzo, obviamente, esto sigue. Yo para tirar algunos datos, en la industria ya se perdieron casi 7.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Total empleo privado, también dato de marzo, obviamente, esto ya quedó un poco, pero digo, para ver la dinámica, 77.000 puestos de trabajo en el total de empleo privado, ¿sí? Empleo público, 71.000 puestos de trabajo en el sector. Y bueno, el dato de desempleo que salió hace poco, 7.7% de desocupación en el primer trimestre. Es tremendo porque decíamos, gran parte del ajuste se lo lleva a los jubilados, pero también hay otro vector que se lleva gran parte del ajuste, que es la obra pública. Teníamos también una foto del presidente de la Cámara de Construcción, que en estos días salió a decir, nuestro sector está peor que nunca. Y además él dice no solamente eso, sino que esto le hace daño al fisco. Porque claro, la construcción es uno de los sectores que más multiplicador del empleo tiene. Es decir, por cada punto de PBI que vos pones en la construcción, se aumenta muchísimo el empleo. Que aumente el empleo quiere decir que va a haber salarios, que haya salario quiere decir que va a haber más consumo, que ese consumo significa que tracciona otras ramas de la actividad. Es decir, es un factor importante. Si vos lo cortás a eso, lo que estás haciendo es justamente dando vuelta para atrás en todo ese ciclo multiplicador. Lo estás reteniendo, lo estás generando recesión. No te preocupes, Mechi, que viene la B corta. ¿Sí? A ver. Bueno, tenemos el video. Dale, a ver, veamos. Ustedes saben que el sector atraviesa una gravísima situación económica, producto de la paralización total, salvo alguna excepción,
de la obra pública nacional que ha afectado severamente el empleo y ha puesto en peligro la continuidad misma de las empresas. La actual situación tuvo su origen ya a mediados del año pasado, debido a la alta inflación y atrasos en los pagos. Empezaron a ralentizarse y en algunos casos a frenarse las obras, situación que empeoró drásticamente a partir de la decisión de la actual administración de paralizar los trabajos para privilegiar el ajuste fiscal y bajar la inflación. Categórico, me gustó. Lo que decíamos antes era que no nos preocupemos porque viene la B corta. Viene, sí, una B corta invertida, me parece. Ya los economistas, ni siquiera cercanos al gobierno, ya están hablando de B corta. Ahora, nada, pasamos por todas las letras. Yo escuché uno W, otro escuché una pipa de Nike, ¿no? Sí, que era sí. Yo siempre fui por la I latina. La U, otro habla de la U. Bueno, acá por ahora lo que no se ve es cuándo se detiene esa caída, porque como bien vos decías, se inicia un círculo vicioso que no tiene por qué tener un fin en la economía si uno no hace política pública o política económica para detener eso. Y vos decías, che, caída de consumo, caída de venta, caída de producción, los datos también, digo, el EMAE, el último dato de EMAE de marzo de 2024, la producción cayó un 8,4%, la manufactura, la producción de bienes manufacturados cayó un 16,6%, la industria pyme, ¿sí? La producción de la industria pyme cayó un 19%, y los mismos datos podemos decir de las ventas, del consumo, obviamente, porque la contracara de la caída de la producción es la venta. Venta de supermercados cayó un 17,6%, venta de mayoristas cayó un 21,2%, venta en shopping cayó un 23,8%. Todo lo que ve es que cae el consumo, cae la producción, aumenta la desocupación, aumenta la pobreza. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el resorte que nos va a permitir? Imagínate una U, ni siquiera ya una B corta, que permita que esto deje de caer en principio y después que se empieza a recuperar. Y ese es uno de los debates que se está dando entre los economistas hoy. Sí, pero además de esto, ¿no? De los rebotes y no sé, el daño que se ha hecho en estos 6 meses, ¿no? 6 meses con un daño tremendo. Porque muchas veces uno pasa de largo estos datos de la pobreza, pero la pobreza no es un número nada más. Cuando hablamos de pobreza estamos hablando de que, según UNICEF y una encuesta que viene haciendo hace 5 años, del año pasado a 10 millones de pibes dejaron de comer carne, redujeron la cantidad de carne que comen, de leche que toman, de verduras que consumen. Que en esos hogares, además, la gente se está endeudando para comprar alimentos, que dejaron de comprar medicamentos. El otro día, bueno, nosotras que trabajamos muchas veces en el feminismo con los temas de la justicia menstrual también, las pibas dejan de comprar toallitas o dejan de ir a la escuela, usan trapos para gestionar la menstruación. Digo, todo eso está pasando y en el marco de todo eso encima, esta otra mega botonera que tiene Petovelo, de lo único que se ocupa es, la verdad que queda medio raro de que se ocupa, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que desde que empieza el gobierno, las organizaciones sociales le van a reclamar la comida que tiene que ir a los comedores en un contexto en el que estamos hablando de una pobreza recrudecida, en diciembre 25 puntos de inflación, en enero 20 puntos de inflación, bajo el calor radiante del sol, las organizaciones yendo a pedir los alimentos y meses después nos enteramos que había 5.000 millones de toneladas y toneladas de alimentos sin repartir en 2 galpones. Sí, ¿no? Ahí tenés 2 cuestiones. Una, la política económica que ellos vienen aplicando y otra, la falta de gestión. Que obviamente va unido, ¿no? Porque, digo, alguien que no quiere el Estado, que dice que el Estado, bueno, él dijo, soy un infiltrado, que quiere que el Estado desaparezca, obviamente no va a haber gestión. Yo a veces me pregunto por qué funcionan los semáforos en el gobierno de Milei, por qué las barreras siguen funcionando. Cosas que uno dice, ¿por qué siguen funcionando en un gobierno que no tiene gestión? Porque obviamente no quiere tener gestión, es una política no tener gestión. Y que además le renuncian funcionarios, todos los días renuncian. Todos los días funcionarios que no sabes de dónde salieron ni qué hacen. Pero teníamos también un video, creo, de Sandra Petovelo hablando con las organizaciones sociales. A ver el video de Sandra.
Tiene hambre la Hay gente una y política venga pública esta... que hay que sostener. Los compañeros acá que... Yo voy a atender Hay una uno política por uno a la pública que gente hay que que tiene sostener. hambre, no a los La referentes. asistencia alimentaria. Chicos, si ustedes tienen hambre, vengan, vengan de Soberanía uno, que alimentaria. les voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre, de dónde son y van a recibir Va a ayuda recibir- individualmente. Va a recibir a los 10.000. Bueno, ahí es cuando les dice que los va a recibir de a uno, que después de eso hubo una cola de 10 cuadras más o menos de la gente que fue a ver y que no los recibió a ninguno. Pero no solo no los recibió, sino, como decíamos recién, tiene alimentos que todavía no está repartiendo. Hay un poco de cinismo también, más allá de la falta de gestión, de que no quieren que el Estado Crueldad. no exista más, pero también mucho cinismo de parte de ellos, obviamente agresión permanente hacia la sociedad. Vienen a gobernar un Estado que no quieren, un país que me parece que no quieren, y eso se ve reflejado. Y además también en lo sus que decía, funcionarios. esta mujer, la verdad que tiene una botonera gigantesca del Estado con cosas muy importantes como todas las políticas alimentarias, las políticas para la niñez, las políticas de género, las políticas laborales, o sea, tiene todo eso y ella no tiene en sus antecedentes nada que diga que ha tenido una experiencia que le peguen el palo siquiera con algo de esto, ¿no? Que esto que decías, ¿no? No quieren el Estado y vienen y piensan que es pararse ahí y ya. A mí me gusta mucho un cartelito que leí hace poco que llevaron a alguna de las manifestaciones, las compañeras de La Poderosa, que dice: no hay superávit que festejar si la familia no tienen para morfar, ¿no? Exacto. Entonces, para mí ahí podemos cerrar un poquito la idea también, ¿no? De que este ajuste que venimos observando tiene una contrapartida, y esa contrapartida no es esta casta que Milei nos había prometido, sino que más bien la casta está siendo beneficiada. Sí, por eso digo, hay dos economías, ¿no? Porque muchas veces cuando hay una economía financiera que está viviendo una burbuja, una fiesta, Felices. porque obviamente él le dice: che, el superávit fiscal financiero lo voy a garantizar cueste lo que cueste. La cadena nacional fue para anunciar ese superávit financiero. Obviamente los bonos suben, las acciones suben, y los economistas que se dedican a lo financiero exclusivamente dicen: miren qué exitoso que es el gobierno de Milei. Pero la contracara es lo que decíamos recién. Esa burbuja financiera que se está viviendo, la contracara es el desplome de la economía real, de los ingresos reales de los argentinos, que además, tarde o temprano siempre, no solo en la Argentina, en todos los países del mundo, se termina por imponer la economía real por sobre la financiera, porque tarde o temprano esa economía real va a repercutir en la economía financiera, y además la economía financiera tiene, así como festeja un día, al otro día se desploma, tiene vaivenes de un día para el otro, pero bueno, solamente están viendo esa economía financiera, solamente están viendo qué está pasando con los bonos de deuda, qué es lo que le interesa a Milei, a los economistas que dicen que esto está funcionando, porque se dedican a la timba financiera exclusivamente. Sí, yo igual quería un tecito, que si nos acercan, porque me dio un poco de sed. ¿Vos querés? Sí, yo también. ¿Sí? Venimos hablando mucho. Sí, venimos hablando mucho y la verdad que... A ver. Ah, mirá. Vamos a tomar un poquito de lágrimas de inflación. Podés contarme la foto, la historia de esta foto, ¿no? De estas tres personas, ¿quiénes son? Porque en realidad queríamos, los trajimos a estos muchachos porque también queremos hablar que Milei se muestra como un outsider, que viene de la nada, que viene a sacarle los negocios sucios a la política y no sé qué. Y después esta tasa es del 2018, pero vos tenés ahí una foto que es del 2001. Sí, acá tengo una foto que es el primer, ¿no? Los tres Sturzenegger. Me acuerdo del libro de Portantiero, que era los tres peronismos. No sé si lo llegué a leer. Sí, también están Mayans y los tres de Terminator, ¿no? Los tres Terminator. Bueno, acá tenemos los tres Sturzenegger. Este es el primero, ¿no? Ese es el primero. Dice que Este es el más joven, que, si ya ves un economista y pelado, agárrate. Acá tenés el primer Sturzenegger, que no se tenía, era viceministro de Economía de la Rúa, ¿sí? Tenía creo que 35, 36 años, muy joven, o por ahí andaba, ya no me acuerdo. Pero bueno, ya el megacanje, su primer éxito. El primer Sturzenegger es con megacanje. Su top 5. El primero es el megacanje, exactamente. En la época de la Rúa, que también después vino Cavallo y dijo déficit cero, algo parecido
a lo que se está aplicando ahora. Digo, ¿te acordás de déficit cero? Que, digo, primero pago la deuda y después con No, lo y que te me acordás queda... del el recorte a los jubilados, el 13%, que palidece al lado del recorte que la motosierra de hoy, ¿no? El megacanje era de la Rúa diciendo qué lindo dar buenas noticias, ¿no? O el blindaje, alguno de los dos. Ay, tenemos otra foto ahí que aparece otra persona Vos conocida. que tenés anteojos, yo tengo que yo con los traerlo. anteojos acá lo veo y es un señor con... López Murphy. Un bulldog, López Murphy, un bulldog, mirá. ¿no? Bulldog Mirá. que aparece por ahí. Vos sabés que yo busqué, estuve chusmeando la vida de Sturzenegger y encontré que nació en el 66 en Rufino, en Santa Fe. Y vos sabés ¿Cómo que te envidio, no? Estudiar la vida de Sturzenegger, Pero yo soy muy fan de una Qué lindo TikToker hobby. de Rufino, que es Joa, que es una mina que trabaja en una casilla en una habitación de una cancha de fútbol, que limpia, tiene su marido el Jorge, que es camionero y lleva los granos, ¿no? Así que me acordé de ella. Después estudió en la UBA, se fue a California, fue decano de DITELA, dio clases en Harvard, se doctoró en el MIT. O sea, estudió en la UBA, con la nuestra. Con la nuestra, Bueno. ¿viste? Viene de la keynesianera, Viene. digamos. Después Puede leí fallar. que le gusta mucho el cine y que escribió un libro en el 2013 que se llama Yo no me quiero ir. Ah, mira. ¿A qué te hace referencia Sí, Yo no me quiero ir? Me acuerdo de esa época. Había sí. la época en que era si te querías ir o no. Dice que en esa época, cuando él era diputado, votó a favor de la moratoria y que es uno de los pensamientos que le viene con recriminatorios de cómo hizo que entraran 500.000 personas más a jubilarse, ¿no? Como que... O sea, él votó a favor de la moratoria. Sí, pero se y arrepiente hasta el día de hoy. Está Sí. bien. Lo único bueno que hizo fue votar por amor y es lo único que se Sí. arrepiente, ¿no? Del Sí. megacanje. Después cuenta que soñó que se moría sin ver a Gimnasia campeón. Bueno, Y que dice que para él es como en realidad es como una metáfora de que se muere sin ver que Argentina le va bien, ¿no? claro. Pero bueno, después vi también Bueno, una... hagamos todo para que Gimnasia salga campeón, entonces. Que Pero estuvo a punto. Yo soy hincha independiente, le arruinamos el campeonato. Pero me después acuerdo. también apareció acá. Uy, ¿A este lo conoces o no? sí. Sí. Ahí Ah, menos pelo que en la que mostré yo. Vos no deberías estar haciendo esos comentarios está sobre bien. los cuerpos ajenos. Pero bueno, en esta ya estaba con Macri, ¿no? Y en ese momento, cuando estaba con Macri, él tenía un programa de metas de inflación, que es el que vemos acá, ¿no? Este programita de metas de Con inflación Ahí está con Liach, Sí. con Lucas Liach, con Mauro Alessandro, con Lucas Liach y con, y él, ¿no? Que está muy contento ahí anunciando su programa de metas Más de menos inflación. 2 era, ¿no? Más menos En 2. ese momento era eso era en octubre del 2017, que anuncia ese 10 más menos 2 y al final ese año cerró en el 47%, que es la primera es que se rompe el récord después de la hiper, ¿no? Me acuerdo Sturzenegger, que era diputado en 2015 y con Patricia Burri, cada mes que salía el dato de inflación, no sé, 0,8 de con los inflación, cartelitos. con los cartelitos en la Cámara, indignados por el 0,8 y después nos llevaron duplicaron la inflación. Sí, y ¿cuándo él fue? entra, y yo me vi una entrevista también que tiene con Fontevecchia, en que Fontevecchia le pregunta una y otra vez qué pasó, y él medio que cuenta algo de la interna, no tan profundamente, pero lo cierto es que también me traje, miren esto, miren el trabajo duro que estuve haciendo, ¿no? Sí, sí. Pero lo que encuentro también... ¿Eso lo tenés en la biblioteca tuya? Esto está sosteniendo algunas mesas que se me caen. Bueno. Encuentro que este señor, que está acá, que creo que lo conocen, dice, cuando por las metas de inflación de Sturzenegger en ese momento, dice, el 28 de diciembre del 2017, Marcos Peña, jefe de gabinete, Nicolás Dujovne, ministro de Economía, y Luis Caputo, ministro de Finanzas, como no estaban de acuerdo con la política monetaria y las metas planteadas, en un avasallamiento de la institucionalidad y de la independencia del Banco Central, se lo llevaron puesto, cambiando desde la política las metas del Banco Central. Es decir, fíjense que Milei está trayendo al tercer Sturzenegger, Milei está trayendo al tercer Sturzenegger que Caputo se llevó puesto. No, y además, otra cosa. Él Una habla, interna está metiendo, Milei ¿no? habla y aprueba la independencia del Banco Central, me imagino, porque debe ser como uno de sus discursos preferidos. Y digo, el que es presidente del Banco Central ahora es íntimo amigo Bausili. del ministro de Economía. Que con lo Bausili trabajaba con Caputo, en la época que Caputo estaba también ahí en la Secretaría de Finanzas, el Banco Central. De hecho, en este mismo libro encontré esto que dice 3 opciones para el Banco Central de Sturzenegger, que se los hago fácil, dice que hay que hacer una moneda común.
él va por la moneda común, dice que dolarizar la economía sería muy difícil y que además también me suena esto de dolarizar la economía, cerrar nuestro Banco Central, pero queda abierto el Banco Central de Estados Unidos y dependemos de ese Banco Central. Entonces, está enojado con el Banco Central, pero de acá, Milei, pero no el yanqui. No, y te traigo el tercer Sturzenegger que mostraste, que es, es cuando muestra todos los papeles. Ah, sí, ¿no? a eso también creo que teníamos la imagen de los papelitos. De la desregulación de toda la economía. A ver, ahí vamos el video de Sturzenegger. Del tercer Sturzenegger. Del tercer Sturzenegger, que es el de la montaña. Finalmente el trabajo que después te vamos a entregar cuando hagamos la reunión con el equipo. Primera columna, leyes que se derogan. Más o menos 300 leyes. Acá, mira, acércate de balón. Así que esas son todas leyes que se derogan. Bueno, obviamente, si se quiere hacer, ¿no? Y después acá tenemos el pilón de las leyes que se modifican. Así que acá está por temática. La montaña de papeles de todas las regulaciones, esa es la primera versión de la ley bases. Milei siempre dice que no le importa qué pasa con la ley bases porque salga o no salga, esté o no esté. Él tiene 3.000 desregulaciones más, que tiene un montón. Y del DNU. Del DNU todo. Son complementarias, son dos montañas mágicas que Sturzenegger tiene en las manos y que también generó mucho debate porque él está escribiendo todo esto sin tener un cargo, sin ser un funcionario. Qué miedo Sturzenegger con tantos papeles, sí, ¿no? por eso digo, tenemos los tres Sturzenegger emulando a Mayans. El primero se va con el mega canje, frustrado, fallido, en el medio de un gobierno que se termina yendo en un helicóptero. El segundo Sturzenegger lo saca una interna con Caputo, con quien ahora el tercer Sturzenegger debería sentarse a conversar en ese modelo nuevo y avanzado de la motosierra, en la que según las expectativas de hecho en la entrevista de Fontevecchia, que es de marzo del 22, Sturzenegger dice que él valora mucho a 3 economistas y menciona a Lucas Liach, el señor del medio de esta taza, a Martín Tetaz y a Javier Milei. Y Fontevecchia le pregunta y lo pincha y le dice que es uno de los que habla de la libertad y que va bien con la juventud. Y le pregunta si lo votó. Fontevecchia, él dice el voto secreto, pero da por entender que ya lo estaría votando. Tengamos presente que dentro de esos papeles que muestra Sturzenegger está la desregulación de las prepagas, que la aplicaron. Sabemos las consecuencias que trajo la desregulación de las prepagas, que después el gobierno más o menos tuvo que salir a dar un poquito marcha atrás con esa desregulación por los aumentos que tuvieron. La mano invisible del mercado, decís que los cagó. Inclusive Sturzenegger salió a defender que se desregularice un mercado oligopólico, que sabemos que significa desregular un mercado oligopólico, que se pongan de acuerdo se ponen de acuerdo en la suba de precios, con lo cual no hay competencia, que es supuestamente el beneficio que trae de regular un mercado, y Sturzenegger salió a defender de regular a las prepagas, aunque eso implique los aumentos que tuvieron las prepagas. Bueno, es que algunas de las cosas con el DNU ya se están aplicando de lo que él escribió ahí, y sí, obviamente está trayendo las consecuencias. Sí, pero tenemos un invitado hoy, ¿o no? ¿En serio? Nos estamos olvidando, ¿no? ¿Quién es Sturzenegger? No, creo que no podía, pero lo vamos a traer, obviamente, obvio. Queremos que nos cuente su película favorita, Yo todo. traería estos 3 juntos, y que hagan ellos el programa. Exactamente, bien, nosotros bien, en el costado. Vacaciones. Bueno, ¿por qué no le invitamos a Pablo Manzanelli? Mientras tanto lo podemos recibir con la foto, con el video del Yao Yao, porque él es un tipo que se dedica a estudiar algunas cosas de la fuga, de los héroes que fugan. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Le ponemos el videíto mientras se acomoda? Dale. Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, ya es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digamos, o sea, digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje de economista. Digo, compra dólares. No, digo, bueno, digo, eso después se figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay. Digo, ¿todo para qué? Para financiar a los que se levantan la manito y a la que le hace de querusa, digamos, para financiar a esos inútiles.
Bueno, Pablo, ¿qué pensás de esto? Bueno, lo pinta Milei de cuerpo entero, me parece, ¿no? Porque él, como ustedes venían diciendo antes, tiene un diagnóstico, a mi juicio, errado, pero sobre que el problema principal de la economía es la cuestión fiscal, ¿no? Es la visión fiscalista de las crisis. Todo se reduce a que el Estado gasta más de lo que le ingresa y que ahí se descontrola la economía, se desequilibra y se producen... Y plantea, y esto es un elemento que nos lo muestra claramente, que la fuga de capitales, que es a mi juicio el problema principal que tiene la economía argentina, es un subproducto de eso, es decir, es una consecuencia de ese déficit fiscal, porque ese déficit fiscal generaría a través del financiamiento monetario de ese déficit un proceso inflacionario. Ese proceso inflacionario devalúa la moneda, genera poca confianza en la economía y por lo tanto lo que se espera naturalmente es que los empresarios no invierten en ese contexto y fuguen. Por lo tanto él dice, miren, yo acá estoy resolviendo la economía, ¿no? ¿Qué hace? Las primeras dos medidas principales, devalúa 120, ahora ya vamos a 150, ajusta el gasto público 28%. Esas son las dos principales de corto plazo, ¿no? Y él plantea acá, en y en muchos otros escenarios, que si ya está recuperando esa situación, ese equilibrio de la economía, porque está resolviendo ese elemento que distorsionaba todo, lo que tienen que hacer es traer los dólares. Pero ¿qué pasa? Se encuentra con el problema real de la economía. O sea, si los grandes inversores no ven sostenibilidad en el proceso económico y no nacieron ayer, por lo tanto saben que la economía argentina ajusta por el sector externo, es decir, cuando faltan dólares en la economía, hasta que no genere condiciones desde el punto de vista de los dólares, esas inversiones, bueno, van a depender mucho de el regalo que hace el gobierno cuando lanza un régimen de inversiones y le baja el costo de la inversión a la mitad, de las privatizaciones, de cosas muy excepcionales que probablemente ya estaban en carpeta y se iban a hacer igual, pero que no soluciona el problema real de la economía, que es, insisto, la falta de dólares, que es un problema que se le va a sobreimponer a Milei pese a que lo quiera esconder o pensar que es algo alternativo, que no juega en los principales... como los principales factores que desequilibran la economía argentina. Sí, la realidad es lo que vos decías, la restricción externa, que hoy obviamente lo que más genera restricción externa es la fuga de capitales. Antes del 76 podía ser la balanza comercial deficitaria. Hoy la fuga de capitales es lo que empuja más la restricción externa, que es lo que vos decís, es el principal problema y escollo de la economía nacional. Una cosa, porque cuando hablamos de fuga, ¿no? El concepto es amplio, por ahí sirve también que aclares a qué le llamamos fuga y qué porcentaje o qué parte son estos héroes que fugan, porque bueno, fuga también podemos decir, compro dólares, lo guardo en un chanchito, y digamos que es el que hace eso quizás no es el fugador, el héroe que está hablando Milei, o sí. Totalmente. Hay dos tipos de fuga. Porque nos van a escuchar seguramente un montón de compañeros y compañeras que escuchan todo el tiempo fuga. Aprovechemos que tenemos un especialista que nos diga el ABC de la fuga. Bueno, para pensarlo fácil, la fuga no es los dólares que se van geográficamente del país necesariamente, porque uno tiene esa idea. Es los recursos, el excedente de la economía argentina, es decir, lo que no se consume internamente, no se invierte, etcétera, que sale del sistema económico. Sale del sistema económico, ¿qué significa? Que no solo no es volcado a la inversión y a la producción, sino que tampoco es colocado en el mercado financiero, porque si es colocado en el mercado financiero podría volver a la economía vía crédito. Entonces, lo que se extrae, lo que sale del sistema económico y por ende genera un problema en la economía, es la fuga. Ahora esa fuga la riqueza social excedente que en vez de ponerse, como decís, en la producción, en el sistema financiero que vuelva a través de crédito o que también se fortalezca las reservas de estabilidad macroeconómica, ¿no? Todo eso vos decís, bueno, lo que se queda afuera. Se va. O se va al exterior o caja de seguridad o bajo el colchón o como ustedes lo quieran ver. Ahora, hay desde mi punto de vista, dos tipos de fuga, porque están las víctimas, que son lo que dicen ustedes. A ver, todo el que
tiene un ahorro y vivió en Argentina, sabe que si se quiere ir de vacaciones, está ahorrando en enero y febrero y va a comprar dólares porque está buscando la forma de no verse perjudicado con la inflación y que eso cambiar el auto, comprarse un celular, lo que sea, guardar ¿no? poder de compra futuro. Comprar ropa o lo que sea, cuando uno quiere ahorrar va al dólar para que no se desvalorice. Ahora, yo digo, eso es una consecuencia que es un tipo de fuga que no existió siempre en Argentina. Si uno quiere ver otro, tiene una fecha de nacimiento este problema en nuestro país y es 1976. Previo a eso, el ahorro no era necesariamente en dólares, no se compraban casas en dólares, la fuga de las empresas no era tan importante. ¿Y cuál fue el cambio, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió a partir de la dictadura militar? Que los sectores dominantes en la Argentina adoptaron una estrategia que nosotros llamamos de valorización financiera. Es decir, que aunque ellos estén montados en la producción, aunque sean grandes empresas productivas, tienen un eje central de sus negocios en lo financiero. Voy a decirlo brutalmente para que nos entiendan. Hasta el que tiene una vaca, ve a la vaca y piensa en un activo financiero, ¿sí? El que tiene una soja piensa en la cotización futura, lo ve como un activo financiero. Esto es algo mundial, no solo en Argentina, pero en Argentina muchas veces estos fenómenos son más intensos. Así como fue más intensa las privatizaciones, como fue más intenso la dictadura militar respecto a otras en América Latina, nosotros tenemos ahí un tema de intensidad, ¿no? En la Argentina. Ahora, esa burbuja financiera que se fueron creando a partir de esa valorización financiera generaron que tengamos muchas crisis muy grandes en el 82, en el 89-90, en el 2001-2002, en el 2018-2019, que son crisis de endeudamiento muy fuerte y que terminan con fuga de capitales. Cuando se pincha la burbuja financiera, ¿no? Que ahí se van todos para poder sostener. Pero para poner también otra dimensión, es esa fuga de capitales que vos decís, no de las víctimas, no de los que se están cubriendo los ahorritos para llegar y guardar, qué sé yo. ¿Quiénes son esos? ¿Cuáles son esos grupos? ¿Cuáles son? ¿Tenemos manera de identificarlos más? Principalmente los sectores dominantes en Argentina, que los podemos resumir en las 200 empresas más grandes del país, y ahí hay que incluir también a los bancos, etcétera. Es decir, el poder económico, que es tanto el local como el extranjero, principalmente que a partir de la dictadura se conformaron en grupos económicos, locales y extranjeros, empresas transnacionales, que empezaron a hacer este negocio. ¿Y por qué digo estas 200 empresas más grandes? Porque hay diversas investigaciones que mostraron que el 90% del endeudamiento del sector privado estaba generado por estas 200 empresas más grandes que traían crédito del exterior, lo valorizaban en Argentina y se lo fugaban al exterior. Y cuando lo fugan y cuando se pinchan esas burbujas, producen estas grandes crisis, producen grandes procesos inflacionarios, porque son estos que estamos diciendo, que después terminan haciendo que las víctimas, el conjunto de la sociedad argentina, adopte una estrategia similar, porque frente a esos procesos inflacionarios tiene la memoria histórica de la inflación, de que no va a poder sostener sus ahorros y entonces va al dólar. Ahí hay un problema endémico en la economía argentina. Milei no lo ve, piensa que es una consecuencia. Hay un sector muy grande. No la ve. Y por lo que decía recién Santi, uno puede pensar, a ver, en Argentina podemos desterrar rápidamente la visión fiscalista, ¿no? Es decir, fíjate que en la sustitución de importaciones había menos crisis que del 76 en adelante y teníamos más déficit fiscal que entre el 76 y el 2023, ¿no? Un primer elemento. Ahora, ¿qué es lo que cambió desde el punto de vista de la restricción externa? Porque la otra biblioteca de la economía, la heterodoxa, plantea que las crisis no son fiscalistas, que son resultado de la restricción externa. Y en la sustitución de importaciones, en ese momento, digamos, sobre todo en la segunda sustitución de importaciones, estamos hablando entre mediados de los 50 hasta la dictadura, las crisis se producían porque entrábamos en un proceso de déficit comercial, es decir, que importábamos más de lo que exportábamos, ¿no? Argentina tenía incapacidad para importar y ese era el problema central. Fíjate que en las 20 crisis que hubieron entre el 76 y el 23, en 16 hubo superávit comercial.
Entonces, acá hay un problema que es distinto, que va cambiando la naturaleza. No es que hayamos resuelto el desarrollo económico industrial, que era el gran desafío en la sustitución, sino que necesitamos un superávit cada vez más alto para equilibrar lo que desequilibra la fuga de capitales. Por eso, financiero, o sea, lo financiero, una cosa es lo comercial, otro lo financiero, que empieza a ser cada vez más importante en la restricción externa. Exactamente, desestabiliza más lo financiero que lo comercial, a pesar de que obviamente Argentina se desindustrializó, generó que ante el crecimiento de la industria se necesiten más importaciones. O sea, ese problema sigue vigente, no hay que desconocerlo, es central y está muy vinculado a la fuga. Porque yo planteo un trabajo de hace creo que un mes por ahí, que la punta del ovillo de los problemas de la economía argentina es la fuga de capitales. Porque incluso cuando en Argentina se quiere hacer algo distinto, ¿cuándo se quiso hacer algo distinto en Argentina? En el periodo de la valorización financiera, por ejemplo, durante el ciclo de gobiernos kirchneristas, ¿no? Entre 2003 y 2015 se impulsó algo muy distinto a lo especulativo. Se buscó poner el centro en la economía real, en el consumo, en la distribución del ingreso, y se encontró con el problema de la fuga de capitales. La fuga de capitales fue un poco menor que los 90, pero siguió siendo muy importante y desequilibró la economía. Ahora, esa fuga de los grupos, que no es volcada a la inversión, termina generando que cuando crece la industria, cuando crece el sector energético, que fueron los dos pilares que generan la restricción externa desde el punto de vista comercial durante el kirchnerismo, importen mucho más, porque efectivamente tenemos consumo. Cuando impulsamos el consumo, no atrae a la inversión como podríamos pensarlo desde el punto de vista de las teorías económicas, ¿no?, que nosotros traemos de Keynes, Kalecki, el estructuralismo, etc. Por lo tanto, acá hay un desafío que es muy grande. Nos estamos yendo de Milei, ¿no? Porque pero igual para subrayar dos cositas, ¿no? Nosotros veníamos haciendo un balance. Me voy a quedar sordo. Veníamos haciendo un balance los 6 meses y dijimos, partimos de la base que Milei ve un problema y la motosierra es para atacar ese problema. Y vos dijiste, bueno, yo veo otro problema, ¿no? Y que el problema es este otro. Pero además de eso, nosotros te invitamos también con una consigna, que el programa se llama Programa Económico, y que sabemos que hay un montón de diagnósticos y que venimos discutiendo sobre los problemas, pero también queremos ver las propuestas, ¿no? Y sabemos que vos... ¿Le puedo hacer una pregunta ante la propuesta? No sé, por ahí la puedo, no sé. ¿Vos qué opinás? La tenía anotada. ¿Vos me dejás, Pablo? No, dos preguntas y después pasamos a la... Cristina hace poco sacó en febrero un documento de 33 páginas, Cristina Kirchner, que... Un buen documento. Un excelente documento que dice... El título ya, estamos transitando la tercer crisis de deuda. Sí. Si podés hacer referencia a ese documento, ¿por qué la tercer crisis? ¿Cuáles fueron las otras dos? Y después te hago una pregunta, porque hay parte de la heterodoxia también que dice, el problema, la fuga se soluciona con estabilidad económica. Es decir, si vos tenés una estabilidad económica, dejás de tener fuga de capitales. O sea que hay que apuntalar a la estabilidad económica para que no haya más fuga en la Argentina y no que es algo estructural o que es algo asociado a los grupos económicos que tienen a la fuga como parte de su desempeño económico, ¿no? Sí. Bueno, el documento de Cristina plantea que en contraposición a la crisis fiscal que sostiene Milei y todo la derecha en Argentina, no es una crisis fiscal, sino que son crisis de deuda. Esas crisis de deuda tienen que ver con lo que nosotros se viene planteando. Digamos, hay una crisis de deuda muy fuerte que fue la del 89-90, que se incubó con un proceso de endeudamiento durante la dictadura militar, que no se pudo resolver durante el gobierno de Alfonsín y que terminó explotando con la hiperinflación. Después hay una segunda que es, me encantaría ponernos a hablar de cómo se incubaron en general, creo que no tenemos tiempo, la del 2001-2002, que es un nuevo ciclo de endeudamiento muy fuerte durante el gobierno de Menem y de la Rúa, es decir, que ahí estaba Sturzenegger, fue uno de los que procesados en el megacanje. ¿Es ese tu favorito de los Sturze? No tengo favorito. Sturzenegger, yo diría que más o menos hizo lo mismo siempre, digamos, ¿no?
tiene cierta coherencia, lamentablemente siempre a favor de unos pocos y en contra de la gran mayoría. Bueno, pero tiene una virtud, es coherente. Es coherente. Es coherente. Y es pelado. Eso nos hace Esa que es la los caiga segunda bien. virtud, esa es la segunda virtud. Bueno, y hay una tercera crisis de deuda que es la del gobierno de Macri, que a diferencia de las anteriores explotó mucho más rápido, esto hay que decirlo, fue mucho más ineficaz para lograr un ciclo. O sea, Macri es inútil hasta para eso. Y bueno, la verdad que en 2 años y 5 meses, porque esto explotó en abril de 2018, con una economía desendeudada que había dejado el gobierno kirchnerista, generó un ciclo de endeudamiento muy fuerte, sin contrapesos que permitan sostener esa situación. Por lo tanto, derivó en una crisis de... Bueno, Cristina lo llama de deuda. Yo le agrego a eso crisis de deuda y de fuga de capitales. Porque cuando él dijo... Porque él cuando ella dijo crisis de deuda, ¿qué respondió Milei? Y bueno, el tema es que tomamos deuda porque hay déficit fiscal. Pero yo le voy a dar un dato. Entre 1976 y 2023, voy a dar un número general, ¿no? La deuda externa en Argentina aumentó en 290.000 millones de dólares. El déficit fiscal, tomando todo, el déficit fiscal primario, tomando municipios, gobiernos provinciales y Estado Nacional, acumuló un déficit primario de 100.000 millones de dólares. O sea, la tercera parte del endeudamiento. No podemos explicar el endeudamiento por eso, sino por la fuga que fue de 400.000 millones de dólares. Claro. A ver, pensémoslo también desde un punto de vista, no es solo cuantitativo, pero pensémoslo desde el punto de vista cuantitativo. La fuga de capitales es 4 veces el déficit fiscal del periodo 76-2023, que es el periodo que tuvo más crisis la economía argentina en su historia. Entonces digo, bueno, acá hay un tema... Y voy a la segunda pregunta. Pero para una cosita, sí. Imagínate que si eso, no sé, son más de 300.000 millones de dólares, estamos hablando que están fugados. Un PBI medio, bueno, un PBI medio del promedio de ese periodo. Todo esto que vos decías recién, ¿no? Que es riqueza que está fuera del ámbito productivo, de las finanzas, de nuestras posibilidades de soñar un país más lindo, más grande. La restricción externa ahí se te evapora, o sea, se te desaparecen en términos de si pudiéramos retener todo ese dinero, ¿no? Sí, a ver, lo que nos está mostrando es que hay una parte muy importante del excedente que se genera en Argentina que podría ir a inversión. Yo no digo, no en su totalidad, estamos en economías abiertas, la globalización, las cadenas globales de valor. Todo eso hace que los flujos de capitales en todo el mundo sean así. Pero en Argentina es más intenso. Es la fuga en Argentina en el siglo XXI es el triple que la de Brasil en términos de su PBI. Por lo tanto, digo, Argentina tiene un problema acentuado que tiene que intentar corregir y que debería haber esa parte de la heterodoxia que mencionabas vos, Santi, que plantea que las restricciones, que los problemas de la fuga se derivan de las inestabilidades macroeconómicas, que incorporan el déficit fiscal, pero fundamentalmente dio el tema del saldo comercial. Bueno, yo a eso le respondo, fíjense, las crisis. Las crisis, insisto, de 20 crisis, solo en 4 hubo déficit comercial. Es decir, pasemos a la segunda, porque si no nos quedamos sin la propuesta. Chicos, claro, por favor. Bueno, primer pregunta antes de la propuesta. ¿Se tiene que tener un programa económico o no? Porque es un debate. No, es un debate. Vamos, está conmigo. Ponele, lo voy a anotar. Uno para Mechi. Sí, yo voto. Uno Mechi, hay que tener un programa económico. No necesariamente hay que explicitarlo en su totalidad, ¿no? Porque eso te lleva, bien. Por ejemplo... Bueno, medio punto para Mechi, entonces. Bueno, digo el matiz. Lleva a que, por ejemplo, cuando Milei plantea la dolarización y lo empiezan a discutir mediáticamente, era una tontería que hasta lo corregían los economistas cercanos al gobierno. Pero sí hay que presentarle a la sociedad cuál es nuestra propuesta alternativa del campo nacional y popular frente a los problemas que hay. Frente a los que aplauden a los héroes que fugan. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra mirada sobre los problemas y cómo le vamos a dar solución? Por supuesto que hay una parte de los problemas que es el corto plazo, pero en eso centrarnos sería muy complicado, porque de acá a que termine el gobierno de Milei, que no sé cuándo va a ser, pero probablemente sea en 2027,
el corto plazo va a modificarse mucho y eso va a haber que alterarlo demasiado. Por eso a mí me interesa concentrarme en esto que fuimos hablando, ¿no? Que es el corazón de los problemas desde mi punto de vista, es decir, cómo generar condiciones para que se reduzca la fuga de capitales en la Argentina. Ya demostró la experiencia del Gobierno Nacional Popular, del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como también el del Frente de Todos, un gobierno más de carácter nacional, que con controles de cambio no alcanza, es decir, con cepos cambiarios no alcanza, porque ahí estás poniendo un tapón sobre los dólares que se pueden ir por atesoramiento, pero en realidad se van por otros lados, ¿no? Entonces digo, acá yo atacaría el problema por dos vías fundamentales. O sea, ahí viene la propuesta. Acá viene la propuesta. Vamos, anotala. Mirá, primero ya me puse un punto entero. No, me quiere robar puntos. Y ahora así la propuesta. empezamos. Te roban PBI después. Después ordenan todo. Empieza con los puntos y te roban el PBI. Bien. Pero bueno, la primera propuesta es regular a los grupos económicos en Argentina, que son los que generan la causa principal de este problema, como fuimos hablando. ¿Y qué significa regular a los grupos económicos? Bueno, en primer lugar, significa incorporarlos en la ley de sociedades comerciales. Fíjense, en Argentina todos saben que hay grupos económicos, ¿no? ¿Qué es un grupo económico? Grupo Techín, Grupo Clarín, ¿no? Que son dueños de muchísimas empresas. Hay muchas empresas que son sociedades anónimas que, frente a la ley, son sociedades anónimas independientes, pero en la realidad todos sabemos que están controladas por un grupo económico, es decir, que todas funcionan de acuerdo a la toma de decisiones que toma uno o un conjunto de accionistas que responden a un interés común. La sociedad anónima está en la ley de sociedades comerciales, el grupo económico no. Y esto, algunos me podrán decir, ¿y qué tiene que ver con la fuga? Hay que generar el tipo jurídico de grupo económico, generar en la ley de sociedades comerciales, dotar al Estado de diversa información y capacidades para fiscalizar lo que llamamos la manipulación de precios de transferencia, es decir, cómo los grupos económicos evaden y eluden impuestos en Argentina y transfieren dólares al exterior. O sea, que eso lo hacen a través de sus empresas controlantes. Exactamente. Esa es la idea. Existen muchas formas, pero hay una que es muy, muy común, que es la subfacturación de exportaciones, ¿no? Dicen, a ver, yo exporto algo que tiene un precio de 100, pero en realidad lo exporto diciendo que estoy exportándolo a 80, ¿sí? Y se lo exporto a un intermediario que depende de mí, que soy un grupo económico, que está en Uruguay, ¿sí? Que después lo vende en el exterior a 100, que es su valor. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que se declaren menos ganancias en Argentina, es decir, se pagan menos impuestos a las ganancias, y además esos 20 quedan como fuga de capitales, ¿no? Esa diferencia entre 100 y 80. ¿Me siguieron? Sí. Entonces digo, eso lo hacen Somos economistas, pero entendemos. No, está bien, estoy diciendo para ver si se entendió en general. No, en general no sé si lo va a entender, pero bueno. 100 y 80, pueden ir y volver atrás en el video. Hacen diversas matufias, digamos, para fugar capitales al exterior y declarar menos ganancias, ¿sí? Entonces, si logramos que se genere la figura jurídica del grupo económico, y en la ley de sociedades comerciales hacemos que tengan que informarle al Estado un montón de cuestiones que le permiten al Estado tener información para regularlos. Y que además limitamos la operación con sociedades offshore en paraísos fiscales, etcétera, que es esto que estamos hablando de los intermediarios en Uruguay, en Islas Caimán o en donde sea. Entonces ahí ya es un primer paso. Y un segundo paso sería incorporar eso en el impuesto a las ganancias para de vuelta regular esas manipulaciones de precios de transferencias y esa evasión o elusión fiscal por parte del impuesto. Entonces digo, ahí hay una propuesta de reforma. ¿Cómo le llamarías a esa propuesta? Reforma para regular a los grupos económicos en la Argentina. Falta marketing, amigo. Anotalo. Nos falta marketing. Bueno, eso se lo tenemos que buscar nosotros. Después claro, búsquenle un título más rimbombante, pero ese es el objetivo central. Y por otro lado, digo, a ver, de esa forma quizá podríamos aminorar esa
fuga de capitales que hay por parte de ese poder económico. Pero la otra parte que me parece importante es, bueno, probablemente haya que generar estabilidad macroeconómica. Uno tiene que buscar eso. Nadie busca la inestabilidad Exacto, porque si no, macroeconómica. después te ponen contra ese, Nadie busca con que ese haya discurso. déficit fiscal, que falten dólares o que haya inflación, digamos. Ahora, ¿cómo hacemos para generar que haya menos fugas si partimos de esta interpretación que yo estoy planteando? Y bueno, hay que hacer una fuerte política industrial. Esto es lo que faltó también durante el gobierno nacional y popular del periodo 2003-2015, que fue muy exitoso en distribuir el ingreso y en generar un aumento del consumo, pero faltó política industrial para que haya menos fugas, faltó más regulación sobre los grupos y política industrial para que ese excedente tenga dónde canalizarse hacia la inversión y pueda ser compatible la distribución del ingreso desde el punto de vista de la oferta y de la demanda de bienes y de dólares en la economía, ¿sí? Esto es lo central. Me parece que hay que recuperar esa bandera que es típica, que es clásica del peronismo. Me parece que en estos momentos donde Milei quiere plantear como la verdad universal, nosotros tenemos que recuperar nuestras banderas, obviamente modernizarlas y actualizarlas, que tienen que ver con esto, pero esa política industrial va a tener que contemplar, por un lado... Eso te iba a pensar. ¿Qué opinas, por ejemplo, de estas giras que está teniendo Milei con los sectores tecnológicos, con los Elon Musk y con la inteligencia artificial? Eso también, porque, digo, Elon Musk es famoso por hacer lobby para generar todas estas desregulaciones. Vos, recién veíamos el video de Stusenel con la pila de desregulaciones. Nosotros estamos diciendo, bueno, hay que regular a los grupos económicos. Ellos tienen un lobby súper poderoso. Elon Musk se agarra y franelea a los líderes, como hace con Milei, que se saca una foto, le hace el dedito, lo invita a la planta, para buscar después desregulaciones que le permitan hacer toda esta mastufia que vos explicabas muy bien, ¿no? Pero lo hacen a un nivel gigantesco y lo hacen con fortunas. Y digo también para que contraponer, ¿no? Del otro lado, ¿qué tenés? Consumidores que todos los días pagan un 21% cada vez que gastan algo, que es más difícil de esquivar, se puede esquivar, pero es más difícil. Y estos que hacen mastufias gigantescas que te evaden millonadas, que quedan fuera de la economía, que dejan de pagar hospitales, obra pública, salarios, etcétera, ¿no? Y te generan ese déficit fiscal que después hace que tengan que recortar todo. Entonces hay un ciclo que me gustaría esta película la vimos abones. Muchas veces en Argentina. En la década del 80, durante el gobierno de Alfonsín, fue uno de los periodos de mayor transferencia de ingresos en términos de promoción industrial, paradójicamente, a los grandes grupos económicos. Tal fue esa transferencia de ingresos que explicó en un momento, en los primeros años, a mediados de los 80, en el 85, según un estudio del FMI, el 90% de la inversión privada en Argentina. Ahora, estas promociones industriales, de tanto la que fue Surruil como ministro de Economía, como la actual de Milei con el régimen de inversiones, es en realidad promoción industrial redundante. Lo llamamos así, ¿no? ¿En qué sentido? En que están promoviendo inversiones que se van a hacer igual. Las inversiones para generar una planta de GNL en Argentina para lograr el gas comprimido y de vaca muerta y exportarlo, ya estaba en carpeta y ahora están esperando que le bajen los impuestos y demás. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es algo distinto. Hay que generar una promoción industrial muy fuerte, pero una promoción industrial en aquellas actividades que Argentina necesite para impulsar sustitución de exportaciones, para impulsar las exportaciones, para generar una mayor integración en algunas cadenas en Argentina, para impulsar algunas actividades novedosas como el software, pero no para financiar a mercado libre en la economía de conocimiento, sino para impulsar aquellas actividades, aquellos sectores que lo necesitan, que no son estos grandes sectores oligopólicos que tienen ganancias mucho más elevadas de lo que requieren
sus inversiones o Bueno, por lo menos sus planes de inversión. Muchas gracias, Pablo. Se nos terminó el tiempo, pero les queremos decir a los que nos estuvieron mirando también que vamos a ponerle puntajes a las propuestas. El próximo programa les explicamos bien los puntajes. Esta fue novedosa. Vamos a ver qué nos traen los próximos invitados, pero digo, vayan poniendo en el canal de YouTube sus comentarios qué puntaje le darían y la semana que viene les contamos bien la modalidad de puntajes que vamos a tener para esto, porque a ver si te ganas un premio a fin de año. Bueno, pero en principio ya tenemos una propuesta. Ya tenemos una para nuestro programa económico. Muchas gracias, Pablo, por visitarnos. Saludos a María José y a las nenas. Dale, y a tu mellizo, que no sabemos si sos vos o sos tu hermano. No, para que es rubio José Celeste, nada que ver. No, bueno. O era, pues ya. Entonces no son mellizos. Así decían. Bueno, muchísimas gracias, Mechi, muchísimas gracias, Pablo. Terminamos el primer programa. Sí, verdad, muy bien. Haciendo un resumen de los primeros 6 meses, los 3 Sturzenegger y un invitado de lujo con Pablo Manzanelli.